Profesor. Profe Melqui, mi grupo es el número 7, conformado por Joan Suárez y por mí, Sebastián Martínez. Por medio de este video le vamos a explicar a usted la historia de dos países, el país Israel y el país de Rusia. Yo voy a proceder a hablar sobre la historia y demás aspectos del país de Israel. Israel fue un país que se conformó en los años 1800 a.C. Fue una agrupación que se fue agrandando con la sucesión de Abraham, Isaac y Jacob. Este último Jacob fue uno de los más influyentes, ya que él tuvo 12 hijos y al morir el reino, la conformación, la agrupación se dividió en 12 tribus. Bueno, Jacob procedió más adelante a llamarse Israel y en honor a él así se llamó el pueblo de Israel. Listo, ellos se asentaron en un lugar conocido como Goshen, muy cerca a Egipto, y 10 años después fueron esclavizados por los egipcios. Y Moisés fue el libertador de ellos, como lo dice la Biblia es prueba de ello. Duraron 40 años en el desierto con Moisés y después de esos 40 años pudieron volver a sentarse en el mismo lugar, en la misma región de donde un día fueron sacados. Pero esa unión, esta agrupación de las 12 tribus no duró mucho tiempo y más adelante se dividieron en dos. 10 tribus de ellas siguieron agrupadas y se conocieron como los hebreos de Israel, y dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se separaron de ellos para más adelante conocerse como el reino de Judá. Entonces, los hebreos fueron invadidos por los sirios en el año 772 a.C. Y los judíos, el reino de Judá, fue atacado por los babilonios en los años 586 a.C. también. Estos son como los aspectos más importantes, la historia y la conformación del país como tal. La forma de gobierno de Israel, Israel es una república parlamentaria y está conformada por la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, en Israel vemos las siguientes bases del gobierno: la presidencia, el kernel o el parlamento, el gobierno, que son los gabinetes de ministros, el controlador del Estado y el sistema judicial, que es muy aparte. En Israel lo judicial va muy separado del resto, ¿sí? Entonces, Israel se basa en una separación de poderes. El poder ejecutivo depende del legislativo y el poder judicial, como ya lo dije, es independiente a estos dos. En Israel hay una gran presencia, bueno, empezaron siendo una minoría los árabes que se asentaban allí, pero nunca los expulsaron del todo, porque una minoría fue la que inició también con el pueblo de Israel. Árabes habían dentro del pueblo de Israel en sus inicios. Entonces, el pueblo de Israel tiene derecho al voto. El pueblo de Israel, los árabes también tienen derecho al voto, tienen derecho a escoger y ser escogidos también. Son muy inclusivos en todo, tienen los mismos derechos que una persona israelita y la misma ciudadanía. Entonces, para definir, el presidente no es un cargo legislativo ni ejecutivo. El presidente es más como un referente, una imagen para el pueblo. Pero en Israel manda más el parlamento, la Kernel en este caso. La Kernel está conformada por 120 diputados, cada uno es escogido por el pueblo en un sufragio universal cada 7 años. El presidente lo escoge el parlamento y tiene una duración de 7 años, pero, o sea, aquí son 4, allá son 7. Pero la diferencia es que aquí puede haber reelección, allá no hay reelección, solo una vez ocupa el cargo y ya. Es un cargo no ejecutivo, y dentro de la kernel debe estar el primer ministro, que en este caso tiene más poder que el mismo presidente. Bueno, profesor, mi nombre es Joan Suárez de Cara 11.3 y les voy a hablar sobre la historia de Rusia.
La historia de Rusia empieza con la llegada de los esclavos orientales, el grupo étnico del que posteriormente derivarían los rusos, los ucranianos y los bielorrusos. Con la unificación que realizó en el año 882 Oleg de Gombor del norte y del sur, que le dio el origen al primer estado esclavo oriental, la Rus de Kiev. Así, la función entre las culturas esclava y bizantina caracteriza a Rusia durante los primeros 7 siglos. En el siglo XIII, posteriormente, Moscú llegó a dominar la cultura. El zarado ruso ocupó desde Polonia hasta el Océano Pacífico. En 1906, la Duma Imperial de Rusia trajeron grandes cambios de economía y de política. Las siguientes son las formas de gobierno de Rusia. El gobierno de la Federación está integrado por el presidente del gobierno. El nombramiento del gobierno no se lleva a cabo de forma uniforme. Hay distintas maneras de elegir al presidente, vicepresidente y ministros. El artículo 11 prohíbe a la forma de gobierno ser parte del Consejo. La forma de gobierno de la Federación Rusa es semipresidencial. Principales diferencias con Colombia. Hay muchas personas que no han ido a Moscú, pero toman un café, un chocolate de café en Pushkin y pensamos que Rusia está más lejos de lo que pensamos. ¿Qué podemos aprender de Rusia? Rusia es una economía muy líder. La educación es gratuita hasta la universidad.